quiero que me acompañen el primer libro de Timoteo, en primer libro de Timoteo, en el verso 1. El apóstol Pablo nos manda su última carta escrita en sus últimos momentos antes de ser ejecutado en Roma. Y Pablo le escribe a su hijo Timoteo una carta que en lo personal me encanta por su connotación, por su propósito, porque finalmente Pablo quería darle su último consejo a Timoteo, ya que iba a ser decapitado, y por ende toma relevancia esta carta que él le escribe a Timoteo. Pero lo que me llama la atención, porque viene conectado a lo que estamos en nuestra serie El Padre, es estas palabras. Quiero que la lea conmigo. 1 Timoteo capítulo 1 verso 1 en adelante. Dice: yo, Pablo, apóstol de Cristo Jesús, nombrado por mandato de Dios nuestro Salvador, y de Cristo Jesús, quien nos da esperanza. Como lo decíamos ahorita, lo cantaban los muchachos, la esperanza que genera Cristo, ¿no? Dice aquí, que nos da esperanza. Le escribo esta carta a Timoteo, mi verdadero hijo en la fe. Dice aquí, mi verdadero hijo en la fe. Verso 2. Dice aquí que Dios Padre y Cristo Jesús nuestro Señor te den gracia, misericordia y paz. Me gustan mucho estas tres palabras que Pablo le dice a su hijo Timoteo: te den gracia, misericordia y paz. Fue la última carta que Pablo le escribe a su hijo Timoteo, hijo espiritual. Y creo que hoy es una de las últimas oportunidades que tendrá este mes, porque de hoy en 8 días tendremos nuestro último servicio ya del año. Pero creo que muchos saldrán después de este fin de semana, tomarán rumbo a sus vacaciones, seguramente estarán en un lugar de descanso, porque Dios se lo va a permitir. ¿Cuántos me dicen amén por eso? Y creo que es una última oportunidad que tengo también para poderles dar un mensaje como padre espiritual de la casa a algunos hijos que necesitan tener esta palabra para tomar un tiempo de descanso. Obviamente, si usted se queda o puede conectarse en cualquier parte donde se encuentre, de hoy en 8 días también tendremos una palabra de visión del 2025. Pero quiero hablarles hoy como ese padre espiritual que necesitamos todos los hombres, como lo necesitaba Timoteo, ¿sí? Como Pablo le habla a Timoteo y le dice: mi verdadero hijo espiritual, mi verdadero hijo en la fe, que Dios Padre, Cristo Jesús nuestro Señor te dé gracia, misericordia y paz. Yo quiero que esta palabra en esta mañana les llene a ustedes de gracia, de misericordia y paz. Si Dios me preguntara algo como un regalo, en estos tiempos que nos damos un regalo, que usted celebra el amigo secreto, que usted le da un detalle a alguien especial, ¿sí? Si a mí Dios me pidiera, como padre espiritual de esta casa, como una labor que estamos haciendo en esta casa, si Él me preguntara a mí, también me preguntara qué quisiera darles de parte de mi paternidad hacia ustedes, yo tomaría estas tres palabras y le diría: Señor, dales gracia, misericordia y darles paz a la iglesia y al aire de tu casa. Yo quiero que esa palabra quede en el corazón de ustedes en el día de hoy, quede ahí adentro en su corazón, y que usted vaya a un tiempo de descanso, cierre un año, pero lo cierre puesto de pie. Que esa gracia, esa misericordia y esa paz sea un referente en todo lo suyo y en todo lo mío en estos tiempos, ¿sí? Sea un referente de fuerza. Hoy yo pido gracia, misericordia y paz por mi familia. Mi única abuelita, la que me quedaba, madre de mi madre,
en el día de ayer a la madrugada, falleció a sus 96 años. ¿Sí? Por cierto, se me acaba ya el chiste que yo tenía aquí de mi papá, que era mi papá, era el único hombre que yo conocía con 90 años que tenía la suegra viva. Se me dañó el chiste, hombre. Pero mi abuelita parte de la presencia del Señor en el día de ayer, en la madrugada. Y bueno, parte de mi familia están, otra parte pues estamos en esta labor. Y por ende, muchas veces el ministerio es supremamente. Por eso la Biblia dice que Jesús dijo: toma tu cruz y sígueme. Entonces oro por mi familia, la saludo desde aquí. Mi abuela Bernarda, 96 años cumplió, perfecta. Comió pescado ayer, el viernes en la tarde, como solía hacerlo. Mandaban un video siempre sus hijas mandaban video. Mira mi mamá cómo come pescado. Solita cosía. No sé si se llama cosía, Chela. Tejía sin gafas. Era una cosa loca, ¿sí? Hace como unos 4 o 5 meses mi mamá estaba allá, me hizo una videollamada y me reconoció y me veía por ahí cada 5 años. ¿Qué hubo, Andrés? ¿Cómo le ha ido? O sea, era una mujer, un roble. Se acostó, ella misma fue al baño, se despidió de sus hijas el viernes de la noche, se acostó, caminaba por sí misma, se acostó y ya a la madrugada ya no despertó. Un lindo sueño Dios le dio para llevárselo a la presencia. Y así es que debemos morir los hijos de Dios, digo yo. Entonces honro a la familia de mi madre, a todas mis tías, mis tíos. Que Dios los llene hoy de gracia, de misericordia y de paz. Y en las cosas que me ponen a reflexionar es que estas fueron las últimas palabras también de Pablo antes de morir. Yo creo que una de las cosas que nosotros tenemos que tener claro es que nos debemos preocupar por las últimas palabras, que nuestras últimas palabras sean importantes a quien se las decimos. Y Pablo se preocupó porque sus últimas palabras a su hijo verdadero en la fe, verso 1, que tú leíste ahí, como lo dice Pablo, a mi verdadero hijo en la fe. Pablo se preocupó porque sus palabras tuvieran relevancia, tuvieran peso, siendo un padre espiritual de Timoteo. Yo creo que estas palabras, estas últimas de este año, para muchos, no porque se vaya a morir o porque me vaya a morir, sino porque se está muriendo el año, sean importantes, sean de peso en su vida y en mi vida, y podamos tener unas últimas palabras que nos hagan terminar ya prácticamente el año, pero terminarlo bien, con la frente en alto, sostenibles y con una llenura del Espíritu de gracia, de misericordia y de paz, iglesia. Y que Dios nos lleve donde quiere llevarnos. Amén. Ahora, una de las cosas que también quiero resaltar en esta enseñanza es que el apóstol Pablo, en el segundo libro de Timoteo, chicos, me voy a saltar un poquitico para que me lleven a segunda de Timoteo, en el capítulo 4, una de las últimas palabras que Pablo dijo, o le pidió más bien a su hijo Timoteo, y le pide que regrese rápido, que no demore su retorno tanto. Y me llamó mucho la atención porque Pablo le dice en el verso 9 del capítulo 4 de 2 de Timoteo, le dice: Timoteo, por favor, ven lo más pronto posible. Mire cómo le dice: ven lo más pronto posible. Y en el verso 3 le dice: cuando vengas, verso 13, perdón, dice: cuando vengas, no te olvides de traer el abrigo que dejé con Carpo en Troas. Tráeme también mis libros y especialmente mis pergaminos. Lo último que Pablo le pide a su hijo Timoteo es: tráeme el abrigo, el libro y el pergamino, que quiere decir mis escritos. Y por eso he titulado la enseñanza en esta preciosa mañana: el abrigo, el libro y el escrito. De un padre que le pide a su hijo y le dice: mi querido Timoteo, ven pronto, no te demores, ven lo más pronto posible. Pablo sabía que ya se le estaba acabando el tiempo.
¿qué vas a hacer tú? ¿A quién tienes que tú llamar pronto, sabiendo que se te está acabando el tiempo, para arreglar una situación? Para poder meditar en una situación, para poder arreglar, para poder decirle a alguien que necesitas darle unas últimas palabras que sean importantes. Y yo quiero que usted entienda lo siguiente: siempre en la boca de un padre hay importancia. Se lo voy a volver a decir: siempre en la boca de un padre hay importancia. Entonces, ahí donde yo quiero que usted me ayude en esta mañana a tomar esta palabra de una manera humilde, sencilla, pero con profundidad al mismo tiempo, porque quiero hablar de eso, que esta palabra te dé un abrigo en tu vida espiritual. Esa palabra que te dije al principio en el capítulo 1, verso 1, donde Pablo pide misericordia, pide paz y gracia para su hijo Timoteo. Que esa palabra te dé abrigo, pero también te dé algo en que meditar, algo que leer, y hablo de la palabra de Dios para recordarla, y también te deje algo escrito en lo más profundo de tu corazón. Por eso de ahí la enseñanza, el abrigo, el libro y el escrito. Ahora quiero llevarle a las palabras contundentes que Pablo le deja a su hijo Timoteo, a su verdadero hijo en la fe, Timoteo. Como este mensaje que quiero darte a ti como hijo del aire de tu casa, para que te llene de gracia, de misericordia y de paz. ¿Cuántos necesitamos gracia en estos días? ¿Cuántos necesitamos misericordia de parte de Dios? ¿Y cuántos necesitamos gracia en estos tiempos? Paz en estos tiempos. Acompáñeme al segundo libro de Timoteo, capítulo 2, verso 3, y le voy a dar el primer paso, esa primer palabra importante que Pablo le deja a Timoteo, ya despidiéndose de su vida, ya sabiendo que estaba en su última recta, y le estaba pidiendo que no demorara pronto. Le dijo: ven pronto, Timoteo. Usted lo leyó, ¿verdad? Ven pronto, pero tráeme el abrigo, el libro y mis escritos. Ven pronto, porque el tiempo se acaba. Timoteo nunca alcanzó a llegar a ver a Pablo. Nunca volvió a ver a Pablo, porque no alcanzó a llegar, porque Pablo fue decapitado, fue muerto en manos de los romanos. Pero quiero dejarle esta palabra con este mensaje, para que usted termine con gracia, con misericordia y con paz. ¿Cuál es el padre que no quiere ver a un hijo puesto en pie, con la frente en alto, firme, con convicción? Eso es lo que deseo en mi corazón, y por eso quiero darles estas últimas palabras de lo que queda del año para ustedes como hijos de esta iglesia. Segundo de Timoteo, capítulo 2, verso 3 dice: lo primero que le dijo Pablo a Timoteo en su escrito, en su última carta, fue: soporta, Timoteo, soporta el sufrimiento junto conmigo como un buen soldado de Cristo Jesús. Lo primero que le dice Pablo a Timoteo es: Timoteo, debes soportar. Pero la palabra soportar en esta versión, hay una versión más cercana al griego que dice persevera, Timoteo, persevera. Y esa es la palabra, la primera palabra que tengo que decirte a ti como hijo de esta casa, aire de tu casa: persevera. Debemos perseverar en lo que Dios nos ha prometido. Debemos perseverar en la fe. Debemos perseverar en las cosas que Dios tiene preparadas para nosotros. Tenemos que perseverar para poder terminar un año como debemos terminarlo, como tenemos que terminarlo. Debemos que perseverar. La perseverancia es algo vital para ti y para mí. Por eso tengo que decirte: persevera. Como hijo de esta casa, el primer consejo que tengo que decirte para que te llenes de gracia, de misericordia, y de paz, es perseverar. ¿Está conmigo, iglesia? Dígale a la persona que tiene a su lado: persevera. Si tú quieres darle un gran consejo a tus hijos, enséñalos a perseverar, a insistir en lo que creen,
a insistir en lo que necesitan, a no desistir, a no hacer de esta generación una generación triste, una generación que aborta constantemente sus proyectos porque no les enseñaron perseverancia. Les enseñamos, les educamos, les proyectamos en muchas áreas, aún les formamos, pero se nos olvidó que la perseverancia era uno de los baluartes de nosotros cuando fuimos jóvenes años atrás. Perseverábamos constantemente, lo que decíamos o lo que deseábamos lo lográbamos. Nos manteníamos firmes a pesar de que las fuerzas aún no nos dieran, iglesia. Por eso el primer consejo que tengo que darte es el mismo consejo que Pablo le da a Timoteo. Pablo lo llamó, en esta versión se llama soporta, pero en otras versiones dice persevera. Porque el que persevera y el que se mantiene hasta el final, lo alcanzará, dice la palabra. El mismo apóstol, el sabio Salomón dijo: es más importante el final que el principio. Siempre he creído que no es cómo se comienza, sino cómo se termina realmente. No es cómo llegaste, sino cómo se va a ir este año. Esa es la importancia. Esa es la señal de que tú y yo estamos alineados con lo que Dios dice que estemos alineados. ¿Cuántos me dicen amén por eso? Siempre he creído que no hay negocio mal hecho, sino mal hablado. Y creo que hoy necesito hablarte bien para que tú hagas las cosas bien. Porque el principio de la sabiduría es el temor al Señor, dice la palabra. Y tú tienes que hablar bien. Y hablar bien es perseverar en la fe. La fe no es simplemente, y lo digo constantemente, un manoseo de una lamparita que sale de vez en cuando. No, la fe es el estado trillado de nuestras emociones constantemente. El que hable de fe fue pisoteado, fue trillado por momentos difíciles. Ese es el único que puede hablar de fe. La fe no es un estado de algo bueno, realmente no es el resultado de algo bueno. Definitivamente la fe es el resultado de un proceso en nuestra vida. Pablo estaba hablándole a su hijo Timoteo, a su verdadero hijo en la fe: Timoteo, persevera, aguanta, soporta, mantente firme y vas a ver que Dios te va a utilizar más que nunca. Timoteo no logró llegar con el abrigo, con el libro, ni con los escritos de Pablo, pero le dejó estas palabras Pablo en lo más profundo de su corazón. Y yo quiero decirte a ti, iglesia, que tú tienes que perseverar. Que para Dios un día son 1000 años y 1000 años como un día. O sea que para Él no está terminando el año, para Él nuevas son cada mañana. En Él no hay un año nuevo, en Él hay una oportunidad nueva, iglesia. En Él hay una oportunidad nueva. Y recuerde bien, no hay un mal negocio, sino que un hecho, sino mal hablado. No hay mal negocio hecho, sino mal hablado. Recuerda eso siempre en tu corazón. Y persevera en tus palabras, persevera en tu fe, persevera en tu convicción. ¿Está conmigo, iglesia? Timoteo, en el mismo capítulo, 2 de Timoteo. Entonces el primero, ¿cuál es, iglesia? Persevera. Lo segundo que yo lo encuentro en el verso 15 del capítulo 2. El segundo consejo que Pablo le da a su hijo Timoteo, cuando lo llama obrero aprobado, le dice: esfuérzate para poder presentarte delante de Dios y recibir su aprobación. Sé un buen obrero, alguien que no tiene de qué avergonzarse y que explica correctamente la palabra de la verdad. ¿Qué le está diciendo? El segundo consejo que Pablo le da a su verdadero hijo en la fe, que es el mismo consejo que yo te vengo a dar como palabras importantes, es: esfuérzate, iglesia. Esfuérzate. Esfuérzate porque este año sea un año glorioso. Esfuérzate porque la promesa no es para el que la recibe, sino para el que ¿qué? La trabaja. Esfuérzate en esta última semana. Hoy 22 de diciembre. Ya nos quedan 10, 11 días. Solo 8 días para que técnicamente despidamos el año desde la iglesia. Pero esforcémonos. Esfuérzate porque en estos días estés mejor que nunca. Esfuérzate por hacer las cosas mejor que nunca. ¿Está conmigo, aire? Esfuérzate por buscar a Dios. Mire que Pablo le dice a Timoteo:
Esfuérzate para poder presentarte delante de Dios. Porque es que no todo mundo, ¿sabe por qué muchos no llegan delante de Dios? Porque no se esfuerzan. Porque no hacen un esfuerzo más por buscar su presencia. Porque no se esfuerzan un poco más por encontrar a Dios mientras pueda ser hallado, como lo dice la palabra. Una de las cosas un consejo que te doy para el 2025 es que te esfuerces más que nunca. Si te esforzaste en el 2024, esfuérzate en el 2025. Persevera desde el primer día hasta el final. Sé que en estos días hay cansancio, hay desgaste. Ya sentimos que no damos más porque el año se nos vino encima y no hemos parado. Pero yo sé que si nos esforzamos, lograremos ver cosas que otros no han logrado ver. Mientras tenga fuerzas, aprovecha las fuerzas, porque llegará un día donde las fuerzas se van a acabar, donde la vida se va a desgastar, donde ya no tendrás lo mismo que podías hacer hoy. Por eso, si hoy lo puedes hacer, hazlo. La Biblia dice que no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Por eso Pablo le dijo a Timoteo, lo leímos hace unos minutos: Timoteo, ven pronto, no demores. Tráeme mi abrigo, tráeme mis libros y tráeme mis escritos. Ven pronto, querido Timoteo. Pablo escribe esta carta en la cárcel. Él estuvo preso 2 veces, una de una manera como domiciliaria, llamémoslo así, una cárcel domiciliaria, y la segunda ya en cárcel, calabozo. De ahí nunca más volvió a la libertad. Y ahí escribe esta carta, esta última carta. Por eso vuelvo y te repito: preocúpate porque las últimas palabras de este año sean importantes a quien se las dices. ¿Está conmigo, aire? No. Preocúpate porque tus palabras sean importantes ya que está terminando este año. Déjale una semilla importante en el corazón a muchos amigos tuyos. Déjale una semilla importante a las personas a quienes amas y quienes necesitas. Déjale esta palabra. Primero, persevera. Segundo, ¿cuál? Esfuérzate. Esfuérzate por pagar tus deudas emocionales. Esfuérzate por pagar tus deudas quizás financieras. Esfuérzate por pagar deudas espirituales y promesas que tienes por Dios. Esfuérzate por cuidarte. Esfuérzate por valorar lo que tienes. Como lo he dicho constantemente, el que paga lo que debe sabe lo que tiene. O antes de saber cuánto tienes, primero pregúntate cuánto debes. Antes de que termines este año y digas tengo todo un 2025 pregunta cuánto todavía le debes al 2024. Vamos, abre tu boca. Seguramente si terminas bien este año, comenzarás un buen 2025 con palabras importantes, como por ejemplo persevera, y como por ejemplo esfuérzate. ¿Por qué Pablo le dijo esfuérzate? Ahora déjeme, los historiadores dicen que 45 años después de que Pablo escribe estas palabras, 45 años después, hallan a Timoteo a la edad de 80 años todavía pastoreando la iglesia de Éfeso. Su gran padre espiritual, el gran apóstol Pablo, había muerto 40 años después, 45 años antes, y Timoteo seguía firme en lo que algún día un padre espiritual como consejo le dijo. Por eso, cuida que tus palabras sean importantes antes de que termines este año, porque mucho de lo que te voy a decir te va a alcanzar para el 2025. Te lo digo como padre espiritual de la casa. Timoteo, 45 años después, estaba a los 80 años pastoreando la iglesia de Éfeso, y todavía se seguía esforzando. Y lo que me dice es que Timoteo escuchó el consejo y perseveró, no abortó. ¿Qué me dice esa palabra? Que 45 años después le duró esta palabra. Mi pregunta es: ¿cuánto te va a durar esta palabra? ¿2 horas? ¿3 horas? 5. Está comprobado científicamente hablando por estudios que el 46.9% de las personas piensan en lo que no están haciendo. Explico: casi la mitad de este auditorio en este mismo instante estaba pensando en otra cosa.
¿Ah? Por eso, si recibes la mitad de la palabra es efectiva, no completa. Por eso, si recibes la mitad de la información, la mitad de la bendición va a llegar. ¿Por qué? Porque es naturaleza que el 46.9% de las personas promedio en estos momentos están aquí, pero están pensando la tía, el almuerzo, el estrene, las compras. Es más, están pensando ¿qué será esta tarde? ¿Qué irá a ver esta tarde? Cuando estamos en el tiempo con Dios. Entonces escúchame bien, iglesia. Timoteo demuestra bíblicamente hablando que cuando se obedece hay recompensa. Porque 45 años después estaba firme, estaba esforzándose. Tú tienes que tomar esta palabra como un consejo, pero te dije, tómala clara, sencilla y familiar. Ve al consejo de la palabra y dice: Señor, yo necesito que mis palabras, mis últimas palabras, generen esfuerzo, que perseveren. Hay que perseverar y esfuérzate. En 2 de Timoteo 2:4, todo te lo estoy sacando de 2 de Timoteo 2:4, encuentro el tercer consejo que Pablo le da a Timoteo. Y es el siguiente, mira lo que dice 2 de Timoteo capítulo 2, verso 4. Dice: ningún soldado, mira el tercer consejo, ningún soldado se enreda en los asuntos de la vida civil, porque de ser así no podría agradar al oficial que lo reclutó. El tercer consejo que Pablo le dice a Timoteo como último consejo e importante en la vida, antes de que él ya fuera asesinado, decapitado, fue: enfócate. Timoteo, no te enredes en los asuntos civiles. Porque si se enreda en los asuntos civiles siendo un soldado, no vas a agradar a quien te puso ahí. Lo que estaba diciendo Pablo a Timoteo es: Timoteo, enfócate en lo que tienes que hacer. Un consejo para ti, aire de tu casa: enfócate en lo que eres bueno. Enfócate en lo que Dios te puso a hacer. Enfócate en mirar a Dios. Enfócate en obedecer a Dios. Enfócate en alzar tus ojos al cielo, a los montes, y mirar de dónde vendrá tu socorro en el 2025. Enfócate. Un consejo que te doy como padre espiritual de esta casa es: enfócate. ¿Por qué es importante? Porque Pablo le dice a Timoteo: Timoteo, no te dejes enredar, no te enredes en los asuntos de la vida civil. No te enredes en las personas. No te dejes enredar en asuntos que no tienen que ver contigo. Suele pasar muchas veces eso. Pero lo que quiere Dios hablarte en esta mañana es que tú tienes que, yo tengo que enfocarme. Enfócate en lo que te interesa en estos tiempos. Y pregúntame por qué. Porque cuando el enemigo no puede detenerte gracias a tu perseverancia y tu esfuerzo, tratará de distraerte. ¿Lo toma o no lo toma? Cuando el enemigo no puede detenerte gracias a tu perseverancia y a tu esfuerzo, entonces tratará de distraerte. Por eso, para que no te distraigas, tienes que enfocarte. Una persona enfocada no está distraída. Tienes que enfocarte en lo que Dios te dijo. El miércoles pasado celebramos la visión del 2025, que se la daré esta tarde a la iglesia en pleno, sobre la visión que Dios ha puesto en nuestro corazón para el 2025. Bastante importante, porque cuando estamos enfocados, entendemos que todo lo que Dios nos da es para ser empoderados en la tierra. Pero quiero dársela en la tarde, en la celebración de Navidad, como introducción de nuestro ya cierre de
de todo lo que tenemos programado para esta tarde, que va a ser un show espectacular. Va a ser algo bien lindo. O sea que hoy no se pierda la celebración de Navidad. A la iglesia en línea, conéctese para los que están fuera de la ciudad o fuera del país, pero usted tiene que venir a celebrar. Tenemos la toma de la primicia. Recuerde que hay que sembrar para cosechar. Ahora, iglesia, enfócate. Cuando el enemigo no puede detenerte, tratará de distraerte. Siempre será así. Es más, él sabe que al distraerte te desenfoca, por supuesto, y te va desacelerando periódicamente para que no cumplas el propósito en el tiempo perfecto que tenías que cumplir. O sea, no todo el que llegó a la hora que tenía que llegar. Hay cosas que quizás podrán llegar en tu vida y en mi vida tarde, cuando ya para qué, cuando ya no es el tiempo. Y si las cosas llegan fuera de tiempo, llegan fuera de propósito. Por eso hay cosas que tienen que suceder en el tiempo que tienen que suceder. Eso es como el que obedece tarde. El que obedeció tarde o después ya desobedeció, porque la obediencia es inmediata. Entonces, si tú eres un hijo obediente de esta casa, número uno, lo primero, persevera. Número dos, esfuérzate. Y número tres, enfócate. Porque cuando el enemigo no puede detenerte, tratará de distraerte. Vamos, dígale a la persona que tienes al lado, esa palabra es para ti. Y el último consejo que Pablo le da a Timoteo está en el segundo capítulo también de Timoteo, en el segundo libro de Timoteo, pero en el verso 1 y 3, y dice lo siguiente: Timoteo, doy gracias a ti, a Dios por ti, al mismo Dios que sirvo con la conciencia limpia, tal como lo hicieron mis antepasados, día y noche. Te recuerdo constantemente en mis, léalo conmigo por favor. ¿Qué pasó, hija o hijo? Con razón no lo leí. Léalo conmigo todo el mundo. Gracias. Segunda de Timoteo 1:3. En la última parte. ¿Qué pasó, viejo? Segunda de Timoteo 1:3, ¿no te la mandé? No. Bueno, si no están. Segunda de Timoteo, capítulo 1, verso 3 dice: Timoteo, doy gracias a Dios por ti, al mismo Dios que sirvo con la conciencia limpia, tal como lo hicieron mis antepasados, día y noche te recuerdo constantemente en mis oraciones. ¿Qué quiso decirle ahí Pablo a Timoteo? Le está diciendo lo siguiente: Timoteo, conéctate. Último consejo en esta mañana como padre espiritual: conéctate. Pablo estaba conectado por medio de Timoteo a la distancia por medio de la oración. Hay cosas y habrá momentos donde no podremos estar conectados por este tiempo, físicamente hablando. Para muchos se irán hoy o este fin de semana y nos volveremos a ver por allá a mediados de mes o después de Reyes, qué sé yo. Pero ¿sabe algo que nos puede tener conectados? Las oraciones los unos con los otros. Orar antes de que termine este año. Una de las palabras importantes que tienes que decirle a este año antes de que termine es dar gracias a Dios por este año. Pase lo que pase, pese a todo, tú tienes que dar una oración a Dios. Cuando tú terminas un año con Dios en oración, tú estás conectado para la bendición en el siguiente año. Simplemente es de una noche a la otra, de una noche a la otra, pero tú terminas en bendición. Por eso el libro dice: doy gracias a Dios, verso 3, por ti, al mismo Dios que sirvo con la conciencia limpia, tal como lo hicieron mis antepasados, día y noche. De un día a otro pueden cambiar muchas cosas, pero nunca debemos, un día a otro no debe desconectarnos de Dios. Por eso, cuarto y último consejo que te doy: conéctate. ¿Y qué es conectarte, iglesia? Conectarte es
estar ahí, pegado de la mano de Dios. Pero lo que más me llama la atención en ese verso 3, lástima que no lo tengamos ahí, es que él habla de conciencia. Dice: al mismo Dios que sirvo con la conciencia limpia, tal como lo hicieron mis antepasados. Ojo con esta palabra. ¿Sabe cómo se llama esto? ¿Sabe qué quiere decir eso? Que cuando yo estoy conectado con Dios, Dios sostiene mi reputación. Mi reputación no es un esfuerzo. Mi buena reputación o tu buena reputación no es un tema de un esfuerzo humano, es un tema de una conexión divina. Porque si fuera por ti, por mí, ya hace rato estaríamos mal ante muchos. Pero el Señor es justo. Por eso la Biblia dice: entra en la intimidad, cierra la puerta y te recompensaré en lo público. Reputación. Vamos, iglesia. Qué pereza verlos tan dormidos. Vamos, ayúdeme. Entra en la intimidad, cierra la puerta y yo te recompenso. Yo me encargaré de hacerte una buena reputación. O sea, que mucho de tu buena reputación no es por tu esfuerzo, sino por tu conexión. Tienes una vida para crearla. Escúchame bien. Por eso cuida tu conexión. No te voy a hablar de la reputación. Bueno, si me sirve, cuida tu reputación. Porque tienes una vida para cuidarla. Perdón, tienes una vida para crearla y un minuto para perderla. Y no tienes una segunda vida para recuperarla. ¿Lo tomó o no lo tomó? Tienes toda una vida para crearla, pero te puedes tomar un minuto para perderla y no tendrás una segunda vida para recuperarla. Por eso, si quieres mantenerte con una buena reputación, conéctate. Lo que Pablo estaba diciendo aquí en el verso 1-3 es: yo sirvo con una conciencia limpia, tal como lo hicieron mis antepasados, de día y de noche. Vamos, iglesia. Entonces, esto es bien importante porque marca la diferencia en todos nosotros. Y ahí es donde Pablo, en la última de las últimas frases, Pablo le dice en el capítulo 4, en el verso 7 y 8, Pablo le dice a Timoteo las palabras más célebres del apóstol Pablo. Le dijo: he peleado, Timoteo, he peleado la buena batalla. ¿Cuántos hemos dado una batalla en estos tiempos? Todos, seguramente el liderazgo en especial, la gente que estuvo todo el tiempo conectado con este festival. Esta mañana nos levantamos y dijimos: Señor, hemos peleado la buena batalla ya hoy termina este tema. Pero Pablo dijo lo mismo. Pablo dijo: he peleado la buena batalla, he terminado la carrera y he permanecido fiel. O sea, Pablo le está diciendo: yo perseveré, yo me esforcé, Timoteo, yo me enfoqué y yo te conecté en mis oraciones. Por eso puedo decir, Timoteo, que he peleado la buena batalla, he terminado la carrera y he permanecido fiel. Ahora me espera el premio, la corona de justicia que el Señor, el juez justo. Mire, escúcheme bien, iglesia. Justicia es la palabra en el día de hoy. ¿Qué premio? Nadie puede recibir un premio injusto. Ayer nuestros hijos fueron honrados. Cota fue nombrado, recibió un premio del municipio con mejor deporte, algo así. Nuestro alcalde fue conmemorado por allá en España por eso. Y vino y le dio premios a unos chicos. Y esta iglesia, dos de esta iglesia ganaron los mejores premios de dos categorías, especialmente hablando. O sea, Dios está honrando, porque nadie puede recibir un premio sin justicia. O sea que mucho de lo que tú recibirás en esta última semana, y te lo digo como padre espiritual,
en esta última semana va a ser justicia. Ese cheque, y póngalo como quiera, financiera, emocional, espiritual o físicamente hablando, tiene que llegar con un saldo a favor tuyo y mío por justicia. Pero ojo, no esperes lo que no te mereces. Y cuando hablo de que no me merezco, no estoy hablando de cosas naturales, sino que tienes que conectarte con Dios para que por su gracia, una gracia inmerecida, a pesar de, nos llegue. Le voy a poner este ejemplo. El 24 de diciembre, yo tengo 3 hijos. El 24 de diciembre yo no podría decirle, usted sí, usted no y usted sí, porque soy padre imperfecto, débil, complicado. Pero cuando uno ve a un hijo, uno lo ve con gracia, pare lo que sea, y uno en sus posibilidades le dará, aunque el uno se merezca más que el otro. Uno como padre siempre, uno nunca dejará a un hijo botado, ¿o no? Y le hará lo mejor. De la misma manera, aunque no te merezcas, aunque no me merezca, si tú tomas esta palabra, misericordia, gracia y paz, vamos a recibir por Cristo Jesús aún cosas que no nos hemos merecido. ¿Qué tal si le das un fuerte aplauso al Señor por eso? Ahora me espera el premio, la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me dará el día de su regreso. Y el premio no es solo para mí. Vamos, mírale que a la persona que tiene a tu lado, dile, no es solo para mí, sino para todos. Vamos, iglesia, para todos. Para todos. ¿Para cuántos? Los que con amor hayan esperado su venida. Hoy vamos a celebrar la Navidad en esta casa. El día que, aunque dentro de nuestro calendario estamos fuera, porque eso fue en septiembre, según el calendario judío, pero nosotros celebramos la Navidad. Le damos gracias a Dios por ese regalo que nos dio al traer, a enviar a nuestro Salvador. ¿Sí? Hay unas iglesias que no la celebran. Yo respeto eso, no creen en eso. Yo no creo en la celebración comercial de la Navidad, pero yo digo, algún día tú mandaste un Salvador, y en donde yo nací, en Colombia, lo celebramos el 24 de diciembre y vamos a dar gracias. Para eso somos colombianos y vamos a celebrar. Porque, pero ¿sabe cuál? Lo más glorioso no es cuando vino, sino cuando, por primera vez, sino cuando regresará por segunda vez. Esa es la que nos va a poner en el estado que tanto anhelamos y que técnicamente hablando estamos a puertas de su regreso. O sea, si esta puede llegar a ser la última Navidad, celebrémosla. Humanamente hablando, no sabemos si aquí a un año Cristo no ha venido. Amén. Entonces, iglesia, con estas últimas palabras, Pablo cierra esta, que es muy importante, la segunda carta a Timoteo, y le deja escrito todos los sentimientos que tenía él allá en su corazón. Y como le dije al principio, le pide que le traiga, le dice: Timoteo, no te demores, ven pronto, tráeme el libro, tráeme el abrigo, el libro y el escrito. Una de las cosas que quiero darte es que esta palabra te abrigue, iglesia, te abrigue, que esta palabra te deje leyendo. ¿Cuál libro? Este libro. Este es el libro. Y que esta palabra te deje escrito una promesa para tu 2025. Y también que tengas claro que no puedes depender de algo externo, sino de una relación con Dios. Pablo terminó solo. Pablo terminó aislado por completo y nadie lo acompañó. Porque precisamente en ese capítulo, Pablo dice, en el capítulo verso 16, dice que la primera vez que fui llevado ante el juez, nadie me acompañó, todos me abandonaron. Todos lo abandonaron a Pablo.
Y le escribí a Timoteo y le dije: Timoteo, todos me dejaron solo el día que fui ante el juez y el día que fui a ser decapitado. Y de las cosas, de las lesiones en la vida que me dio el 2024, con tantas cosas que pasaron, tantas circunstancias que se vivieron, donde se movieron personas en tu vida y en mi vida que quizás tú no creías que se iban a mover. Aprendí a no depender de nadie en la vida, de nadie. Es algo vital para tu vida y para mi vida, sino depender de Dios, porque solo de Dios, como lo dice ahí, Pablo le dice en el verso 17: mas Dios estuvo conmigo en todo. Y yo aprendí que hasta nuestra propia sombra, que nos acompaña constantemente a todo lado, nos abandona en los momentos de oscuridad, porque no la vas a ver al lado tuyo. Y yo creo que si perseveramos, si nos enfocamos, si nos conectamos, si nos esforzamos, no vamos a estar solos. Dios va a estar con nosotros. Dios va a estar ahí. ¿Sí? Hoy terminamos con muchos, no sabremos si en el 2025 terminaremos con los mismos, o terminamos con menos y de pronto terminaremos con más. Solo Dios lo sabe. Por eso como guía de esta casa te quería dejar esto como un abrigo, un libro y un escrito. Lo mismo que Pablo le pidió a Timoteo en sus días finales. ¿Sí? Lo mismo que de pronto mi abuela, que falleció ayer, y parte de mi familia está en estos momentos allá, le dejó escrito en los corazones seguramente a mis tías y a mi tío Jairo. Les dejó eso. Y creo que esa palabra en esta mañana también es para ti. Preocúpate por esforzarte, por enfocarte, por esforzarse, por estar esforzado, por perseverar y por conectarte. Esos son los 4 consejos que te doy para que termines un año como debes terminarlo. Es un consejo que te doy, mis palabras finales, de alguna manera, en este servicio, aprovechando que todavía la iglesia todavía está acá, para que te puedas conectar. Ya en el servicio de la tarde les daré la palabra de la visión del 2025, que está top, y que sé que Dios no nos dejará en vergüenza. Quiero que inclines tu rostro ahí donde tú estás y le des gracias a Dios por estas últimas palabras que recibes como hijo de esta casa. Estos 4 consejos que el Señor, yo quiero que tú le pidas a Dios con aptitud, con humildad. Le digas: Señor, enséñame a perseverar. Vamos, iglesia, dile ahí donde tú estás al Señor, le dice: Señor, enséñame a perseverar. Dile: Señor, yo quiero perseverar. Cuando tú perseveras, tú recibes un abrigo sobre tu vida. Dile: yo quiero perseverar en mi fe, Señor. El año se está acabando, pero yo quiero perseverar, porque de un día y una noche no quito mi perseverancia. Lo segundo que tienes que decirle ahí al Señor con tus propias palabras: Señor, enséñame a esforzarme. Dile: Señor, yo quiero esforzarme. Vamos, iglesia, ayúdenme. Dile: yo quiero ser esforzado. Yo sé que muchas cosas sucedieron en ti y en mí en este tiempo, y que para estos tiempos no quisiéramos estar así. Pero la justicia de Dios es más que la justicia de los hombres. Él sí es justo. Él sí te puede levantar, aire, de tu casa. Entonces dile: Padre, enséñame a esforzarme. Enséñame a ser esforzado. Ahora dile: Padre, yo quiero estar enfocado, porque cuando el enemigo no puede definitivamente detenerme, tratará de distraerme. Dile: Señor, ayúdame a estar enfocado, enfocada en ti. Y por último, dile: Señor,
Yo quiero conectar el cielo con la tierra en esta mañana, porque todo lo que atéis en la tierra será atado en los cielos. Entonces dile: Señor, y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos.